¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Como cada sábado, un gusto saludarlos, un placer recibirlos en este espacio que ustedes lo saben es de opinión, de análisis. Durante los próximos minutos, pues estaremos profundizando con ustedes sobre un tema que sin duda alguna es necesario discutir, sin duda alguna es necesario poner sobre la mesa en una semana en donde nuevamente la minería estuvo en la discusión, donde nuevamente se ha hablado de proyectos de privatización del agua en el estado de Querétaro, en fin, lo que sucede en San Luis Potosí. Hay muchos puntos importantes que en donde enmarcar nuestro tema de esta semana. Saludo con mucho gusto, por supuesto, mi querido Ricardo Valdera. Ricky, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Raimundo, muy contento de estar nuevamente contigo en este espacio Narrativas. Un abrazo y muchas gracias, Raimundo, por acompañarnos. No, cómo no, cómo no. Ahí lo tiene usted. Recuerde que Fede Bonazo anda, pues anda, no sé qué anda haciendo Fede Bonazo, la verdad, las cosas. Ni me quiero enterar qué está haciendo Fede Bonazo, no. Anda de vacaciones, mi querido Fede Bonazo. Hemos tenido diversos invitados que han estado con nosotros en este Narrativas y en esta ocasión tenemos la oportunidad, pues, de recibir, de compartir el espacio con una persona muy valiosa, muy honesta, muy transparente, que sin duda alguna aporta muchísimo a la discusión. Mi querido Raimundo Espinosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo nuevamente, de tener esta oportunidad y además de compartir con Ricardo, pues también un buen amigo, ¿no? De varias batallas. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted, querido amigo y amiga de Narrativa, y vamos a comenzar de Narrativas, y pues vamos a comenzar. A ver, el señor Ricardo Valderas me mandó hasta el titular, que vamos a ver si pega. Es Estragos del neoliberalismo en México en materia ambiental. Para nadie es un secreto, mi querido Ricky, voy a comenzar contigo para cerrar el programa con nuestro invitado. Eh, que el neoliberalismo es una fase a nivel mundial muy dura, muy oscura en muchos sentidos, en materia de derechos humanos, en materia de asimetrías, en materia de desigualdades, en materia de guerras, en fin, una etapa del ser humano que hoy por hoy sigue más que presente, incluso se sigue debatiendo, por supuesto, en la persona de Donald Trump, el impacto que sigue teniendo este neoliberalismo, aunque ahora se diversifiquen y se digan algunos libertarios y otros digan neoconservadores y demás. Al final de cuentas, estas oligarquías siguen buscando su beneficio a costa del resto de nosotros. Y uno de los puntos más serios en este aspecto es el que tiene que ver con la materia ambiental. ¿Cómo vamos cuadrando todo esto en días, en semanas, en donde se vuelve a poner sobre la discusión el tema de la minería, no solamente en México, sino en otras partes, denuncias en donde la violencia más grave, por ejemplo, aquí en México, tiene que ver en zonas de extractivismo como tal, el tema del agua que se quiere privatizar en otros lados, el tema nuevamente de Monsanto? ¿Cómo empezamos por ahí, Ricky? Creo que es indispensable primero enmarcar que el neoliberalismo es este modelo económico adoptado en México entre los años 80 y 90, basado en la apertura de mercados, en la privatización, en la desregulación, en el debilitamiento del Estado como garante para el bienestar. En este modelo de estructuras aparecen los grandes mercados interesados. Por ejemplo, ahora es importantísimo comenzar de nuevo esta discusión por los objetivos de transición energética. ¿Por qué digo esto? Porque estos acuerdos globales para reducir el calentamiento global contemplan, digamos, sus propios discursos dominantes. Recordemos, bueno, narrativas trata justo de indagar en la profundidad de los conceptos. Y en esta superficialidad del discurso económico, en donde todo es ganancia, todo es rentabilidad, todo es oportunidad, se subrayan otras necesidades que son más humanas y más inmediatas. Me refiero a conceptos tan básicos como el empleo precario, la migración forzada, la destrucción del medio ambiente, la pérdida de soberanía del propio Estado, la aparición del crimen organizado y las células de corrupción, porque en la narrativa ponderante, en esta narrativa de la oportunidad, recordemos, por ejemplo, cuando se hablaba de nearshoring, cuando se proponen proyectos, por ejemplo, las grandes maquilas ocurridas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que no era otra cosa más que el oportunismo del capital por presentar soluciones de alguna manera insostenibles a problemas que no existen, pero que van a derivar de la aparición de este flujo de libre mercado. Esto en el marco de los tratados comerciales internacionales es de suma relevancia analizar
porque en estos acuerdos se presentan los términos de las ganancias, de la acumulación del capital, de la prosperidad, del futuro en general, ¿no? Hablemos de electroconductores, por ejemplo, que son tan necesarios para la computación y que ahora hay muchos países apostando por la generación de sus propios electroconductores, entre ellos inclusive México. ¿Qué ocurre? Que estos términos están muy alejados de la realidad inmediata de los pueblos, porque te platican, por ejemplo, que Alibaba va a presentar un centro de datos para aplicar inteligencia artificial en el estado de Querétaro, pero no te platican que el estado de Querétaro ya tiene 5 años consumiendo agua fósil. Y entonces los titulares es una gran inversión para el estado de Querétaro en todos los medios de comunicación cuando el verdadero titular es Estado sin agua, vende la que le queda. Es la aparición de un discurso que está subordinado a un modelo de negocio internacional que lo único que busca es mantener el status quo del norte global a costa de los derechos civiles y ambientales de todos los pueblos que están subordinados a estos tratados. Es importante también asumir las posturas del negocio internacional, es decir, a qué refiere todo lo del Tratado de Libre Comercio, porque si bien es cierto que, por ejemplo, en estos tratados sí se estipulan algunas regulaciones de, bueno, nosotros vamos a trabajar con el cobre de Sonora para los procesos de transición energética y a cambio van a tener acceso a medicamentos que de alguna u otra manera no tendrían. Para poner un ejemplo, este modelo es tan complejo y tan corrompible que todavía hasta hace 6 años México no estaba obligado a pagar patentes. Por ejemplo, ahora que estamos en el mes del orgullo y hoy es el día de la marcha, México no estaba obligado a pagar patentes por antirretrovirales, sin embargo lo hacía. ¿Por qué? Porque aparece la corrupción, aparece la violencia, había tráfico de antirretrovirales. Eso lo consigné en un reportaje publicado en el 2020 que se llama Vivir con VIH, que es un análisis de todo el sistema de contrataciones públicas de antirretrovirales del país. Y bueno, das cuenta de que se hace uso de la materia jurídica legal para consolidar estos proyectos de hipercapitalización y tenemos casos como los de Gilead que impugnan en tribunales su derecho a seguir vendiendo medicamentos que se producen muchas veces a partir de estudios que se realizan en universidades públicas, es decir, la privatización de lo público, que ese es otro espacio que estos tratados internacionales no contemplan, es decir, se juega con los territorios como si de mercancía se tratase, como si no hubiera nadie que los habitara, despojando así no solo de la identidad, de la historia cultural, del patrimonio cultural de los pueblos, sino de la propia autonomía de los pueblos. A eso nos referimos cuando hablamos de autonomía de los pueblos. Entonces, para mí todos estos conceptos son muy básicos para comenzar el diálogo sobre las implicaciones que tiene la política neoliberal tanto en el derecho medioambiental como en la vida cotidiana de las personas, querido Jesús. El derecho medioambiental en la vida cotidiana de las personas, me quedo Raimundo, porque muchas de estas empresas incluso apuestan a eso, apuestan a invisibilizar los temas, a sacarlos de la agenda informativa o que no se haga tanto ruido para que la población no conozca el impacto hasta que ya lo están, como bien señalaba Ricardo, pues consumiendo, en el caso del agua, por ejemplo, y hacer verdaderos negocios que terminan siendo un saqueo para la población. Claro, Jesús. Mira, a ver, el tema ambiental se ha vuelto, en el caso de México, pues un gran negocio, no para México, sino sobre todo para empresas transnacionales, ¿no? Sobre todo norteamericanas. Y el negocio es redondo. Desde que se plantea, pues esta integración económica subordinada a América del Norte, al hemisferio norte del continente, pues México queda ahí ya en una relación muy asimétrica. Y en el tema específicamente ambiental, pues recordemos que desde el Telecán, pues el asunto no era central, sino que precisamente por la presión, pues se reconoce, pero en un acuerdo paralelo, ¿no? Que venía anexado, digamos, al Telecán. Pero ¿esto qué implicaba? Pues implicó, entre otras cosas, las políticas neoliberales en temas ambientales, pues implicaron, por ejemplo, pues una tremenda desregulación de un montón de actividades que tenían impactos ambientales negativos, pero que aquí en México, a pesar de que hubiese
legislación, porque sí hay legislación, de que hubiesen reglas técnicas, estas normas técnicas, ¿no? Norma oficial mexicana y normas oficiales, a pesar de que sí las hay en materia ambiental, lo cierto es que lo que hacen es tolerar niveles de riesgo muy altos, ¿sí? Que terminan afectando la salud de la población o los ecosistemas, o bien simplemente desregular actividades. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar con la introducción de políticas de libre comercio a México? Desregulación ambiental, ¿no? Y ahí está, pues, la primera gran fuente de negocios, porque es una manera de generar una ventaja comparativa, una ventaja en la competencia para atraer capitales. Eh, ¿Quieren venir a México? Vengan, porque una ventaja es que hay desregulación ambiental. Van a poder aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el país y las externalidades, pues no se las vamos a cobrar. Aquí hay oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para ustedes. Esto junto con la desregulación laboral, porque lo mismo que pasaba en la naturaleza y los recursos naturales, se lo hicieron también a los trabajadores de nuestro país. Bueno, pues estos eran los dos pilares de las ventajas, las dos ventajas comparativas con las que México se ofertaba en el mundo, pues dentro de este marco neoliberal, ¿no? Del Telecán. El asunto con el Temec, por ejemplo, pues ahora el tema ambiental y el tema laboral son centrales en el Temec, ¿no? No obstante, pues no se terminan de arreglar los problemas, ¿no? Y ahora voy a eso, ¿no? ¿Qué hay en medio de pues de esta transición? Tenemos nosotros una legislación, pues heredada precisamente de la época del neoliberalismo, la Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico. Pero es una ley que en el nombre suena muy bien, solamente que pues no, cuando la leemos no nos percatamos de cuál es la realidad. La realidad es que esa ley que viene de la época neoliberal y que está puesta en un país que se abre al mundo ofreciendo ventajas de explotación de recursos naturales y de externalidades que no se cobran a quienes las cometen, a quienes cometen los daños, esa ley que está articulada con ese proceso, pues resulta que es una ley también, pues que es imposible que cumpla con sus objetivos, porque precisamente en el contexto del capitalismo neoliberal, en una economía dependiente como la mexicana, pues no hay desarrollo capitalista posible, ¿sí? No hay acumulación de capital, si no hay también devastación ambiental. Todo el tiempo se está rompiendo el equilibrio ecológico y todo el tiempo se deja en desamparo, ¿no? Pues a los recursos naturales y a quienes defienden los territorios. Entonces, esa ley tiene un buen título, pero que no se cumple ni se puede cumplir precisamente por nuestra condición estructural articulada con políticas neoliberales y pues una relación pues geopolítica muy complicada, que es la de Estados Unidos. Incluso retomando lo que decía Ricardo, como para conectarlo también con el comentario que hice del Temec, el asunto del nearshoring, ¿no? Eh, bueno, nosotros seguimos en una relación con Estados Unidos donde pues le ponemos las ventajas a Estados Unidos para que la industria mexicana se reconfigure, lo cual es importante, ¿no? Se reconfigure la industria mexicana, pero para ponerla al servicio de la industria norteamericana, ¿sí? Esto pues hay que tener pues mucho cuidado porque las exigencias del gobierno norteamericano pues son otras, ¿no? Son otras. Y si nosotros insistimos en mantener un proyecto que a lo mejor ya no sale porque Estados Unidos no se interesa en el nearshoring, pues resulta que vamos a llevar adelante esta reconfiguración y quizás no sea sustentable ni en términos económicos y muy probablemente tampoco en términos ambientales, ¿no? Ese es ahorita el problema al que pues nos estamos enfrentando y me parece que pues habría que voltear a ver las declaraciones de la secretaria, de la titular de la Semarnat, la doctora Alicia Bárcenas, de hace unos días en la UNAM, en donde precisamente se refiere a los problemas a los que se están enfrentando ellos ya en la cotidianidad operativa de la Secretaría. Pero es en este marco donde sucede, donde incluso, pues el negocio es redondo, decía yo, porque las externalidades que suceden, ¿sí? Todos los riesgos y daños ambientales que se cometen, pues resulta que quedan impunes. Tenemos también una ley de responsabilidad ambiental conforme a la cual la empresa que cometa un daño que no esté autorizado por la manifestación de impacto ambiental, que ya de por sí es bastante flexible,
Bueno, si se pasan y cometen un daño no previsto ahí o mayor de lo previsto autorizado en la manifestación de impacto ambiental, pues resulta que pues pueden compensarlo, pueden pagar, ¿sí? Para compensar el daño, cuando muchos de esos daños son irreversibles. Y es el caso de los ríos en nuestro país. Yo creo que es los casos más claros y los de minería a cielo abierto, ¿no? Yo creo que son, pues, casos donde queda claro que las afectaciones son prácticamente irreversibles, ¿no? Esa es pues, la situación, el punto de partida, ¿no? Para encuadrar el tema, me parece. Ahora, en este punto que señala Ray, Rick, la impunidad tan grande, y es una impunidad por el poder de las empresas que están atrás. A lo mejor esto parece una obviedad, pero por las mismas estrategias que llevan a cabo, o es el propio sistema el que va protegiendo a esas empresas para que se sigan empoderando. Acabamos de ver en Estados Unidos desaparición de reglas, de puntos que lo vuelven más flexible la contaminación del mismo. Hemos hablado mucho del desarrollo, por supuesto, económico de China, pero hoy por hoy China tiene el monopolio de las tierras raras porque es sumamente contaminante procesarlas y sin embargo se las ha adjudicado completamente. ¿Qué tanto es el Estado mismo, el Estado capitalista en sus diferentes variables, el que genera esas condiciones para las propias empresas, o qué tanto son las empresas ya las que coparon el asunto y son las que determinan esas reglas? Es una combinación de ambas, porque una cosa está supeditada a la otra, es decir, el gran capital no existe sin una política neoliberal que lo respalde. Es la manera de institucionalizar el mercado y devolverlo, digamos, el discurso hegemónico al mismo tiempo. Regresando un poco a la idea, por ejemplo, que decía Raimundo de los Ríos, la multa más grande en la historia de México por un desastre medioambiental se le implementó a Grupo México por aquel caso del derrame del lixiviado de cobre en el río Sonora. La última vez que junto con unos colegas de la Facultad de Economía Política de la UNAM hicimos el cálculo, la multa que se le impone a Grupo México por contaminar el río suponía un aproximado de 5 centavos de peso por habitante que estaba habitando, evidentemente, las inmediaciones del río Sonora. Esto es la multa más grande en la historia de México. Imagina esto en casos no tan alarmantes, porque además se asume que el derrame del lixiviado de cobre en el río Sonora y el que va Bacanucha hasta Hermosillo es el desastre medioambiental más catastrófico que ha tenido el país en los últimos 40 años. Imaginemos, digamos, daños medioambientales no tan evidentes. Si esta es la multa mayor, si este es lo máximo que puede lograr el Estado, estamos hablando de una multa que se suspendió a la mitad, porque recordemos que el fideicomiso, después de poner los tinacos en las azoteas de las personas que no tenían acceso a agua, desapareció los fondos. ¿Qué capacidad tendría el Estado de responder ante otras nimiedades, por decirlo de alguna manera? Es decir, alguna persona que decida voluntariamente, no sé, destrozar un árbol, ¿no? Que no debía. Es decir, si no tenemos capacidad de regular ni siquiera al gran capital, a los grandes infractores, y que al mismo tiempo no somos capaces, a mí me parece así puntual y brillante esta idea de la desregulación ambiental y laboral como un fenómeno paralelo de un mismo suceso que es el neoliberalismo. Porque si no podemos multarlos y con las multas con las que sí logramos acceder, no se puede garantizar la restauración de los ríos, ni la salud de las personas, ni pagar a las personas que perdieron sus cosechas, ni instaurar carreteras, porque evidentemente quien haya ido de Bacanucha a Sonora sabe que la carretera es horrible, ¿no? Los paisajes son preciosos, pero la carretera es horrible. Pues evidentemente tampoco les estamos regulando el espacio, el tiempo, y entonces de trabajo de las personas que laboran ahí. Y entonces aparece este fenómeno de la captura corporativa. Y entonces Grupo México en el estado de Sonora está determinando qué se estudia en las universidades. Veamos cuáles son los planes de estudio en Unison. Todos están subordinados a la actividad minera de Grupo México. Tampoco podemos presumir de seguridad porque la gran mayoría de sus cuerpos policíacos están coludidos con el crimen organizado, que están interesados en la construcción de violencia de la que hablaba, por ejemplo, David Harvey, de acumulación por despojo. Es decir, generas éxodos en lugares en donde se encuentran los minerales o la riqueza natural o la biodiversidad con fines de capitalizarte. Y al mismo tiempo, quienes logran pasar todos los filtros y acceder a un espacio laboral en la industria,
el Estado también es incapaz de regular las horas extra que se trabajan, las condiciones de seguridad, y esto no me lo estoy inventando y esto no es algo que vaya a ocurrir, no estoy futureando. Vayamos directamente al caso de Pasta de Conchos, en donde el propio Estado, la academia y toda la infraestructura del Estado impulsó una política de terror en donde derivó en que políticos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico firmó documentos pseudocientíficos para no rescatar los cuerpos de los mineros en la mina Pasta de Conchos, perteneciente a Grupo México, parte de la hondanada de lo que determinamos como el carbón de sangre. Es decir, aquel carbón que se extrae a partir de la explotación de la vida de las personas que están trabajando en los lugares. Entonces, no hay regulación laboral, no hay regulación ambiental, no hay regulación cívica y tampoco hay una reestructuración de los recursos naturales de la región. Cada vez Sonora está más en obsoleto. Actualmente, solo en permisos de minería, el 36% del territorio de Sonora está concesionado a la industria. Esto quiere decir que hay más territorio para la industria que genera capital ajeno, que termina en bolsillos de otras personas que no viven ahí, que no habitan, que las personas que lo habitan. Hay más dinero invertido en la minería que en la población. Y a eso me refería en la primera intervención, con que estas políticas no contemplan la soberanía de los pueblos, no contemplan la existencia siquiera de una coordinación civil que debiera habitar los territorios que están siendo saqueados. Ese punto, querido Ray, tú fuiste una parte medular en este enfrentamiento sobre Monsanto, una de tantas empresas que no les interesa realmente la población. A final de cuentas, para ellos es un número, no importa el daño, no importa el perjuicio a las comunidades originarias. Un comportamiento que muchos han definido, sí, como un comportamiento que refleja la matriz del capitalismo salvaje, del propio neoliberalismo desde sus aristas. Lo vemos y escuchamos con un personaje como Ernesto Zedillo, que está convencido realmente, Zedillo, de que el neoliberalismo es la solución de los problemas de la humanidad, o por lo menos de un sector de la humanidad, o que así deben de ser las estructuras de dominación y de poder. Y aquí nos topamos con lo que bien señala mi querido Ricardo, una población que se queda entonces huérfana de cualquier posibilidad de justicia, pero ya ni siquiera de justicia, sino de realmente de algún tipo de reciprocidad por las ganancias tan grandes que se lleva la agroindustria por un lado, la minería por el otro, y que en realidad en México o en muchos países de América Latina o de la propia África, pues nunca se ven reflejados en la población más afectada. Claro, mira, yo te diría que pues nosotros estamos rebasados en el tema ambiental y no es de ahora, no es esta administración. Esta administración está tratando, igual que la anterior, pues de llevar, de dar un golpe de timón, ¿no? De hacer un giro en cómo se hacen las cosas, pero están peleando contra muchísimos intereses económicos, por supuesto, no solo nacionales, internacionales, y también están peleando con estructuras, ¿no? Que tenemos en nuestro país, jurídicas, legislación, con formas de trabajo, de asumir el problema que se vienen repitiendo de manera inercial, ¿no? Por eso, bueno, pues no alcanzamos a ver los resultados porque estamos entrampados, ¿no? Estamos sujetos a todas estas condicionantes a las que ya nos hemos referido, legales, de geopolítica, en fin, presiones, estos intereses económicos, y nosotros internamente, pues, estamos metidos en una estructura que construimos durante, pues, décadas de neoliberalismo, de la cual ahora no podemos salir, y cuando queremos, pues resulta que las resoluciones internacionales son en contra, ¿no? Ahí está el panel del TEMEC el año pasado por el tema de transgénicos, de maíz transgénicos, pero hay otros tantos casos que le han pasado a México en donde se discuten temas en paneles o en cortes internacionales de cuando México ha querido multar o detener la obra de alguna empresa y México pierde, ¿no? México pierde. E internamente, que una comunidad gane, que una organización gane, pues también es complicado. Entonces, la población del país está de alguna manera viviendo un desamparo institucional, pero el propio Estado, cuando quiere meter las manos, como lo han hecho, sí ha pasado, pues, han querido meter las manos,
Claro, pues si eres unas autoridades municipales difícilmente pueden, ¿no? Con las autoridades locales o con las federales, pero resulta que luego las locales tampoco pueden dar las batallas, ¿no? Pero resulta que luego en conjunto el Estado mexicano, pues también tiene que enfrentarse en otros ámbitos institucionales y tampoco lo logra, ¿no? O sea, sí es una situación estructural muy, muy complicada. Estamos inmersos, pues en procesos de acumulación de capital que nos vinculan necesariamente con Estados Unidos y eso es parte, pues eso siempre va a ser pues parte del problema, ¿no? Luego, eh, mira, a mí me parece que el asunto pues hace 15 años, ¿no? Bueno, digamos, desde principios de este siglo, pues estaba clarísimo que venía el problema ambiental muy, muy fuerte, ¿no? Hace 15 años ya estaba en una situación muy, muy delicada. A mí me tocó participar desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Que vinieron precisamente pues a juzgar diferentes temáticas de violaciones de derechos humanos relacionadas con libre comercio, pero particularmente los temas ambientales, ¿no? Ahora, bueno, tenemos este librito que acaba de salir, Expropiación Neoliberal y Producción Colectiva de Derechos Ambientales. Son las acusaciones y sentencias de la Audiencia Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos. Son pues centenares de casos documentados de hace 15 años para acá, ¿no? Varios de ellos, el día de hoy, bueno, pues ya están terminados en el sentido de que la batalla se terminó porque no se pudo hacer nada. Otros siguen en proceso, pero en condiciones que se han agravado, ¿no? Y otros, bueno, han emergido otros ahora que no están aquí documentados porque son mucho más recientes. Pero ¿cuál es la situación? Ya no es solo el problema ambiental que se vio desde hace 25 años, que hace 15 años se comenzó a denunciar de manera sistemática, sino que ahora esto ha trascendido y el problema ya no solamente son afectaciones ambientales, ¿no? Sino afectaciones a la salud. Podemos hacer el conteo ya no solamente de la represión en contra de defensores del ambiente por desapariciones forzadas o asesinatos, sino el conteo de los muertos y los enfermos, dada la crisis ambiental que vive nuestro país derivada del libre comercio, ¿no? Esas cuentas las podríamos hacer, porque ahorita el problema ya está en la salud, tanto por las afectaciones derivadas del extractivismo como las que hemos comentado, pero también las afectaciones a la salud, pues derivadas de la exposición, simplemente de la exposición a contaminantes en espacios de trabajo o por habitantes cercanos a los corredores industriales, pero también la alimentación, porque resulta que todo eso que consumimos, pues no solamente tiene externalidades negativas en términos ambientales o en su producción por la huella de agua o lo que ustedes quieran, sino también cuando lo consumimos y décadas de consumo, pues no, es lo que tenemos una población enferma, una población donde la esperanza de vida en ciertos lugares ha bajado. El caso más trágico en nuestro país es todavía el municipio del Salto, Jalisco, con el río Santiago, el río más contaminado del país, el segundo más contaminado del mundo, y un espacio donde no hay mucha esperanza de que se puedan solucionar las cosas. Bajó la esperanza de vida, los tipos de cáncer raros que aparecen en la región es algo increíble y bueno, es una situación muy, muy delicada en términos humanitarios, ¿no? Ese es el caso que yo creo que habría que voltear a ver por si hay dudas de lo que estamos diciendo. Pues bueno, hay que acercarse a conocer la realidad de nuestro país, que es esa, ¿no? Pues una situación, como bien lo señala Raimundo y como incluso tú mismo lo planteas, mi querido Ricardo, nada fácil realmente de enfrentar, nada fácil de sobrellevar, porque aparte de todo, insisto, estamos a nivel mundial, o sea, no es un problema solamente de México, no es un asunto que dijeras el Estado mexicano como tal es el que ha fallado, que sí, obviamente hay un Estado neoliberal que propició muchas de estas circunstancias. Yo tan solo recuerdo el caso de Vicente Fox, por ejemplo, los permisos que dio, bueno, el propio Carlos Salinas de Gortari, con todas las reglas que hizo para favorecer el tema de la minería, del agua y muchas otras más, la agroindustria. Pero te topas con que es un asunto a nivel mundial, como bien decía Ray, tú puedes presentar incluso casos y resulta que los propios organismos internacionales pues te los bajan, literalmente, y te conviertes incluso en una especie de estado paria porque estás saliéndote del sistema que les debe de regir a todos, ¿no? Es parte de lo que, y corrígeme, Ray, si me equivoco, de lo que él mencionaba como un negocio redondo. Voy a poner un ejemplo. Se le obliga a los pueblos a probar estas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades raras, muchas de ellas de algunos tipos de cánceres, sin escuelas u hospitales en su entorno.
Es decir, actualmente, y regreso al caso Sonora porque me parece que es emblemático en términos de contaminaciones de río, de una sola empresa, es decir, que tengamos el nombre y el apellido de Así es. quien, Germán Larrea, ¿no? Que tengamos el nombre y el apellido de la persona responsable del caso. No hay un solo hospital de especialidades en materia oncológica de Bacanuchi hasta Hermosillo, ni uno. Y entonces cuando estos procesos se judicializan, tú puedes, porque es una carretera que más o menos conozco, no tan bien como otros colegas que han estado allá, ¿no? Pero que he recorrido varias veces, y tú puedes ver las muestras de sangre que tuvieron que viajar incluso algunos de estado, de sus localidades para poder realizarse. En enfermedades que son visibles, que son tangibles, las manchas en el cuerpo, la pérdida de solidez ósea, y también en un estudio que realizó la UNAM, particularmente la Facultad de Economía Política con el doctor Rosas Landa, analizaban el porcentaje de personas que vivían con algunas condiciones o enfermedades crónico-degenerativas en la región. Y la región presenta hasta 180% de más enfermedades relacionadas con el cáncer que el resto del país, solo por debajo del caso, como lo hacía mención Raimundo Espinosa, del Río Santiago, que administración tras administración, empresa tan... Hay un montón de empresas instauradas en las inmediaciones del Río Santiago que tienen certificado de empresa socialmente responsable. Es decir, el negocio está pensado así, la estructura del Estado está pensado así, la academia ha formado parte de este negocio criminal, el Estado ha formado parte de este negocio criminal, las iglesias han formado parte de este negocio criminal, y quienes lo habitan son simplemente desplazados, son ignorados. Se les piden las mismas metodologías del occidente para probar fenómenos que no ocurren en sus propias regiones, es decir, ¿cómo vamos a compararnos en términos de sistemas probatorios en un lugar en donde se experimenta con biogénesis, con contaminación de plomo, de metales pesados, de diferentes tipos de lixiviados, con territorios en donde nunca lo han padecido? Esto simplemente es ilógico, pero son los criterios globales internacionales. Esto hace no solo que las poblaciones sientan que se equivocan, sino se les desacredita como autoridades de sus propias localidades. Es decir, llegan los expertos, expertos de lugares donde nunca han habitado, de enfermedades que no conocen. Los verdaderos expertos son las personas que habitan estos espacios, y por eso es tan importante que empecemos a cambiar la narrativa, pero no solo la narrativa, sino la manera del esquema del pensamiento, la manera en la que se generan las ideas, es decir, reconocer que nadie va a conocer más de una región que quien la habita. Esto es indispensable para empezar a demarcar por lo menos las necesidades individuales de cada territorio. Nadie está diciendo que de la noche a la mañana se pueda lograr este cambio, y nadie está diciendo que toda la academia sea esto, que todas las iglesias sean esto, que todas las funciones del Estado sean solo solapar esto. El problema es que si no comenzamos por lo esencial, que es la construcción de las ideas, nunca vamos a llegar a lo material, a lo sustancial. Es decir, si nosotros no empezamos a generar conciencia de lo que implica que el Grupo México extraiga minerales en una zona en donde no hay hospitales, y que reconozcamos que en materia ambiental las leyes son muy débiles, y que si ya pasamos por un caso de un crimen contra el medio ambiente y supimos que el crimen con medio ambiente con las normativas regulares acarrearon un problema que ya lleva más de 20 años ocurriendo sin ningún tipo de solución, y que el dinero no puede restaurar la salud y el medio ambiente de las personas, no vamos nunca a materializar la justicia, la soberanía de los pueblos, la alimentación digna y todos los derechos aledaños que ocurren luego de un desastre medioambiental. Es necesario generar conciencia de causa, de que la aparición de estos proyectos tienen un impacto innegable en la vida cotidiana de las personas, que nos ha llevado a esto que yo personalmente determino, y esto sí puede ser una discusión muy profunda, como la crisis global del neoliberalismo.
Es lo que estamos viviendo ahora, esta disputa entre los dos el capitalismo asiático y el capitalismo occidental, no es otra cosa más que la crisis global, tanto ética como cognitiva e incluso económica, de los sistemas ponderantes. Es decir, lo que estamos viendo ahora con tantas guerras, con tantas enfermedades, con tantas crisis, no es otra cosa más que las consecuencias del occidente tratando de permanecer como la gran hegemonía global. Esto en muchos espacios es incluso determinado como teoría de la conspiración. Y a mí me parece muy alarmante que lleguemos a estas conclusiones cuando tenemos casos tan tangibles como el del Río Santiago. Vayan, invito a toda la gente a que vayan a conocer el Salto de Jalisco y que vea cómo viven las personas y que vean que la gente del Salto se tiene que movilizar a lugares en donde en serio hay hospitales, igual como ocurre en Bacanuche, en Sonora. Si tenemos tantos casos con tanta replicidad, lo que quiere decir es que la estructura no está pensada para justo medir este tipo de impactos y necesitamos nuevas estructuras judiciales, de Estado, corporativas, incluso de interconectividad social. Necesitamos ser mucho más solidarias y solidarios con lo que ocurre en el mundo y no concentrarnos en nuestras luchas individuales, sino tratar de explicar el mundo desde la visión de quien lo habita. Ahorita Ricardo tocó un punto, mi querido Ray. El tema de la academia. Obviamente nunca se puede generalizar. Sin embargo, ¿cómo entender el tema de las academias con el poder económico neoliberal? Es parte también de lo mismo, porque como dice Ricky, es cierto, podemos, algunas veces se cae en este concepto de si hay una conspiración o no, pero al final de cuentas, cada vez te tomas que hay mucha estructura en torno al neoliberalismo mismo, medios de comunicación, gobiernos, bancos, poder judicial, academias, ONGs, o sea, periodismo que se fueron amoldando a un sistema, yo te soy honesto, por eso yo lo llamo un sistema de gobierno, más que un sistema económico como tal per se, por la forma en cómo está estructurado por todas y cada una de los ejercicios que emana. ¿Y cómo entendemos ahí también el plan de la academia? ¿Cómo entendemos esas investigaciones que de repente te dicen que Coca-Cola no hace daño, ¿no? O que de repente te dicen que las tortillas de Monsanto pues, son sumamente nutritivas, ¿no? Claro, claro. Mira, pues son estructuras que trascienden muchas veces no solamente la voluntad de las personas implicadas en sus dinámicas, sino su propia conciencia, porque muchas veces la gente participa en estos procesos sin saber para quién trabaja, ¿no? Y realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? Y claro, son estructuras que sustentan unas narrativas que justifican pues una cierta manera de entender y de experimentar el mundo, ¿no? Eh, la academia, pues yo tengo varias experiencias sobre eso, ¿no? En principio porque el trabajo que yo he podido hacer pues todos estos años, pues ha sido de la mano de una academia comprometida, ¿no? Socialmente comprometida. Y mi experiencia y la gente con la que pues he tenido oportunidad de crecer, de aprender, de adentrarme en estos temas, pues es gente que ha dado su vida desde la academia y más allá de la academia, precisamente defendiendo, acompañando procesos colectivos de defensa del territorio, ¿no? Entonces, bueno, esa gente existe, sí está ahí, ¿no? No es toda la academia, pero también es cierto que quienes tienen esta visión y este compromiso, pues somos minoría. Eso también es cierto, ¿no? Y eso implica, entre otras cosas, pues no tener los recursos, las capacidades institucionales, pues para acompañar todavía de mejor manera estos procesos, ¿no? Eso es lo primero. Luego, ¿cuál es la academia hegemónica, ¿no? Que también existe en el país? Pues es una academia que es ajena a este tipo de problemáticas. Para ellos, hablar de las RESAs, las regiones de emergencia sanitaria ambiental, hablar de las zonas de sacrificio o de los infiernos ambientales, pues es hablar de conceptos, ¿no? Y es hablar de variables, ¿no? Y es hablar de diseños metodológicos, lo cual es muy importante, pero quienes se acercan a estos temas desde un ámbito académico, pues lo convierten en un problema académico, con una perspectiva academicista, ¿no? En vez de dar el siguiente paso y poner todo ese conocimiento, esas herramientas, esas capacidades institucionales de laboratorios, de proyectos de investigación, pues a servicio de las causas. Cuando me parece
pues el sentido profundo del quehacer científico y tecnológico debiese ser ese. Y ahí ya lo digo, pues con mi experiencia como extitular del jurídico del CONACYT, pues precisamente fue esto lo que pudimos corroborar, ¿no? Que la Academia Mexicana estaba más preocupada por cada investigador, por hacer su propia carrera personal, por sacar puntitos para poder justificar pues mayores estímulos, ¿no? En el Sistema Nacional de Investigadores o en sus propias universidades. Están más preocupados por eso y por qué es lo que van a hacer el fin de semana, ¿no? Si van a ir a Tepoztlán o a Tepoztlán a pasar el fin de semana, que preocupados por cómo lo que ellos hacen y saben se pone al servicio de la gente. Y hablo particularmente de universidades públicas, ¿no? Es muy triste, pero esa es la realidad. Hay una desvinculación muy grande y cuando se intentan hacer vínculos, pues se vuelven vínculos no académicos, academicistas, ¿sí? Que no terminan de entrar al problema porque no se hace investigación, acción, ¿no? Ni investigación participativa, ni se promueve el diálogo de saberes, ni hay equidad epistemológica. O sea, todo eso se pierde, ¿no? Todo eso se pierde y hace que las luchas sociales, las luchas que defienden sus propios territorios, pues no tengan este acompañamiento de académicos. Y otro tanto pasa también, pues cuando hablamos pues de los abogados. Yo creo que es bien importante para enfrentar los problemas ambientales en ámbitos extrainstitucionales, por fuera de las instituciones públicas. Bueno, pues es bien, gracias por el comercial del libro. Yo creo que es bien importante, pues que se generen estas vinculaciones entre comunidades, ¿no? Plataformas sociales, base social, académicos que conocen de los asuntos, que pueden ayudar a dar estas explicaciones más holísticas, integrales, críticas, que pueden dar herramientas para afrontar los problemas, y abogados que puedan dar ese siguiente paso práctico necesario de defensa. Pero es que resulta que tenemos comunidades que no terminan de estar organizadas, tenemos académicos que no están vinculados, ¿no? Y luego tenemos abogados que no les interesan y que cuando se meten a los temas ambientales, lo que están pensando es cómo lucrar con la tragedia de la gente, en vez de cómo ayudar. Lamentablemente, pues en estos ámbitos, cuando se trabaja con comunidades, pues ahí los abogados, ahí no hay dinero. Ahí no es un ámbito para hacer negocio, ahí más bien lo que se requieren son abogados con compromiso social para que sumen, ¿no? Entonces, esta es la situación real de las luchas ambientales pues, en nuestro país. Hay muchísimo que remontar. Yo creo que pues, sería muy importante que también se apoyaran estos procesos de las instituciones públicas, pues para fortalecerlos, porque al final de cuentas estamos en pues en la misma lucha, ¿no? Al Estado mexicano, a los gobiernos de la Cuarta Transformación ahora, pues por supuesto que pues a ellos no les beneficia en nada que la devastación ambiental del país crezca, que la salud de las y los mexicanos pues se comprometa por las afectaciones ambientales, pues por supuesto que no, al contrario, o sea, muestran este compromiso, esta responsabilidad por tratar de reparar la situación, y en esto pues no están solos, están también estas luchas sociales que pues lo que han pedido muchos años es precisamente no estar desamparadas por los gobiernos. Yo creo que es importante que pues que se encuentren tanto el gobierno como las comunidades, la academia y los abogados para poderle hacer frente pues a una situación bien compleja que muchas veces no la vemos y que creemos nosotros que se arregla o que sumamos pues simplemente teniendo mejores prácticas personales, individuales. A ver, nos dicen, cuida el agua, ¿no? Y no desperdicies el agua en tu casa, o separa la basura, ¿no? En fin, un montón de prácticas individuales, personales que son buenas, pero ojo, ese ecologismo no es el ecologismo que nos va a ayudar a superar el problema. ¿Por qué? Porque no se compara el agua que nosotros podemos cuidar o que gastamos con el agua que podrían cuidar y que malgastan pues las grandes empresas extractivas en el país. No tiene comparación. Y la basura, bueno, pues lo que nosotros podamos aportar separando nuestra basura no se compara con las toneladas, miles de toneladas de basura que generan estas grandes empresas y que no tienen
pues no tienen tratamiento, ¿no? No se compara. O sea, es bien diferente. Yo creo que ahí sí, en lugar de seguir culpando y cargándole la responsabilidad a los consumidores, que son los afectados inmediatos, pues se les tendría que cargar la responsabilidad a las empresas que lucran precisamente pues con todo este ciclo ambiental en países como México, ¿no? Voy a cerrar con una pregunta para ambos. El caso del cambio climático como tal, es decir, para realmente poder aportar algo, y coincido plenamente con lo que señalaba ahorita Ray, pues tienes que ir en contra del sistema financiero. No hay otro camino en realidad, más que ir en contra de ese sistema financiero que es adaptativo en un momento dado, porque todo parece indicar que estamos ya en el mundo en un cambio de hegemonía, que Estados Unidos deja de ser o dejará de ser la principal potencia económica, pero ¿qué tanto la llegada de China como la principal potencia económica cambia este paradigma, Ricardo? Para mí no lo cambia. De hecho, cuando yo hago mención de esta disputa por la hegemonía global, hago referencia al gigante asiático como un núcleo capital, el capitalismo chino. Es decir, las prácticas son similares, la hegemonía es distinta o las prácticas culturales serán distintas, pero no es que con el cambio de nombre, porque es un cambio estético y es un poco a lo que hacía referencia Ray. Este ambientalismo sin conciencia social es jardinería, es lo mismo que un cambio sin un cambio de estructura, sin un cambio del modelo, del modelo macroeconómico. Es verdaderamente complejo porque para mí creo que el primer paso que deberíamos de dar, y esto evidentemente también es un tema de discusión en todos los espacios, principalmente académicos, es que necesitamos entender lo que antes se denominaba como la interconectividad de los conflictos, es decir, voy a poner un ejemplo como muy tangible. Ah, el río por el cual se abastece el sistema Cutzamala en Ciudad de México lleva el nombre de un pueblo por el que pasa este cuerpo acuífero, el Cutzamala, y al pueblo se le prohíbe tomar agua del río que pasa por el que lleva su nombre. Mientras que si hay un conflicto, la Ciudad de México está ajena de dónde viene el agua, simplemente abre el grifo y se abastece. Y entonces si entendemos que si hay un conflicto de agua en aquella región o un conflicto social de cualquier índole, nos va a afectar a todos. Es esto que ahora es nombrado como la transversalidad de los conflictos. Es decir, que no solo se trata de que los agentes transgénicos causan cáncer, sino que contaminan los ríos, esterilizan las tierras, al mismo tiempo que violentan derechos laborales, al mismo tiempo que discriminan población de la diversidad sexual, al mismo tiempo que son machistas. Es decir, esta interconectividad de los conflictos son causadas por un modelo económico que tiene como única función la hiperacumulación de capital, aquello que Paco Ignacio Taibo denomina como capitalismo caníbal. Eso es lo que estamos enfrentando, por lo que para hablar de un cambio sustancial, no podemos voltear simplemente al mismo modelo de generación de recursos sin abastecimiento y sin conciencia social de las causas de las luchas y la implementación de estos sucesos, solo porque ahora trae una bandera roja. Cierro contigo, mi querido Ray. ¿Qué opinas al Sí, respecto? sí, Jesús. Mira, a ver, cambio climático. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad que con sus acciones, ¿sí? Eh, económicas, productivas, industriales, logró, pues, alterar los ciclos mismos de la Tierra y el clima en el planeta, ¿sí? O sea, ese es el mayor indicador de hasta dónde hemos llegado. Y no lo digo para bien, para mal, porque todo lo que genera el cambio climático, bueno, nosotros lo vivimos simplemente aquí en Ciudad de México ahora con las lluvias, es tremendo, ya los carros pues parecen lo que antes eran las chalupas que andaban por los canales, ¿no? Porque andan los carros flotando. O sea, es tremendo y eso es cambio climático, ¿no? Y está relacionado con el capitalismo y por supuesto este apretón que significó el neoliberalismo, las políticas neoliberales, primera cosa. Luego, pues fíjense que en torno a eso también hicieron negocio. Todo esto que se conoce como servicios ambientales, la Red Más y varias cosas, la Fórmula 1 implicada, etcétera, pues son negocios de cambio climático, en donde se trata de sacar alguna ventaja o impedir que se obstaculice el sacar ventajas, porque el que tú puedas
explotar o generar contaminantes en un lugar del mundo, pero luego te comprometas a cuidar otros, pues como compensación, pues precisamente es tratar de generar un negocio donde no había mercados, ¿no? De servicios ambientales, donde no había, a partir de una afectación ambiental global, es así global, como es la del cambio climático, ¿no? Entonces también me parece que forman parte de estas falsas soluciones, Los bonos incluidos, verdes. y esto, claro, incluido, y esto es difícil, pero hay que decirlo, la economía circular. Tampoco resuelve el problema la economía circular. Eso hay que decirlo, y bueno, también es para debatir, ¿no? Y luego el otro punto, ¿no? El capitalismo chino. A ver, Estados Unidos es seguramente el país pues más destrozado en términos ambientales, ¿no? Ahí ha pasado de todo y fue el primer lugar donde se experimentaron muchas cosas. Muchas de ellas después se trasladaron a México, precisamente con políticas neoliberales, ¿no? Y dadas las ventajas del país, toda la tecnología chatarra que era altamente contaminante se vino para acá, toda la basura que ellos producen la terminamos adquiriendo nosotros, en fin, ¿no? Eh, pero Estados Unidos tiene una crisis ambiental tremenda que no alcanzamos a ver desde acá, pero es una crisis tremenda. ¿Qué había con los chinos? Los chinos hasta antes de 2010, pues era un país no solamente donde la mano de obra pues era bestial por la cantidad, pero sometida también a unas condiciones tremendas, ¿no? O sea, ellos rebasaban lo que pasaba aquí en México, pero las condiciones ambientales también. Ellos permitían y toleraban todo eso al interior de China, ¿sí? Después, el gran cambio que viene en el Partido Comunista Chino y luego en el gobierno chino, pues fue precisamente para proteger su fuerza de trabajo, pero proteger también su territorio, ¿sí? Y es con esa fortaleza interna que poco a poco le han ido disputando ya la hegemonía del capitalismo mundial a Estados Unidos. ¿Qué vemos ahí? Dos formas distintas de hacer capitalismo, ¿sí? China muestra que se puede hacer capitalismo de otra manera. No estoy diciendo que no haya explotación, que no haya gandalle, que no haya imperialismo, no, no, no. Estoy diciendo que se podría hacer de otra manera, a como lo hizo Estados Unidos, que va para atrás. Y vamos a ver cosas peores, porque esa retaguardia de Estados Unidos es una fortificación en donde va a insistir hasta el final en la economía fósil, ¿eh? En el petróleo y demás, y eso va a traer unos estragos tremendos. Pero, bueno, China hacia afuera, pues se va a comportar, ya veremos cómo es, ya conforme vaya teniendo mayor fuerza. Pero lo cierto es que podría haber una organización distinta del capitalismo con explotación tanto de fuerza de trabajo como de recursos naturales diferente. Y esa es, digamos, la pelea en la que nos vamos a meter ahora. Lo que pasa es que México, pues estamos muy vinculados con Estados Unidos. Y lamentablemente, siendo una economía dependiente, pues mucho de lo que hagamos nosotros va a depender de lo que hagan los Estados Unidos. Y vamos a estarles pidiendo que nos junten con ellos, porque China para nosotros está todavía muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo a lo que habrá que darle pues muchísimo seguimiento, porque aquí se juega no solamente el tema ambiental, que es de sobrevivencia, sino pues las complejidades de nuestra propia política interna, ¿eh? Y del desarrollo económico que alcancemos a tener aquí en nuestro país, pues se juega en esta disputa de la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. Pues lo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas, como cada semana, otro episodio para analizar, para opinar, para debatir, para que nos deje sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, ¿está de acuerdo, no está de acuerdo? Usted sabe que en este canal cabemos absolutamente todos y todas. Así que ya lo sabe. Mi querido Ricky Valderas, muchas gracias. Querido Chucho, un abrazo. Muchas gracias por darnos este espacio que yo sé que no tiene lugar en muchos medios de comunicación, en muchos lugares regulares. Estos discursos son complejos, muchas veces cansan. Y agradecer sobre todo el tiempo de mi querido amigo Raimundo, con quien siempre he compartido luchas y a quien admiro además, igual que a ti, Jesús. Un abrazo. Mi querido Raimundo Espinosa, te va a decir Cisneros, hijo. Ah, Algún día te diré quién es Raimundo Cisneros, ¿no? sí, ya me voy a quedar yo con la duda ahora. Es un gran amigo que tuve, está ahí en grupo Radio Centro. Es mi maestro en cuestión de operación técnica en radio. Él me enseñó todo lo malo que sé de audio y eso. Él me lo, eh, él me lo enseñó. Pero creo, Ray, de verdad, un placer contar contigo. Sabes lo que se te admira, lo que se te respeta.
Eres un tipo de verdad, de una pieza muy honesto, alguien que sin duda alguna se requiere siempre escuchar en los foros públicos, en los medios públicos, en los medios de comunicación en general, porque es una voz necesaria, sobre todo en este tipo de momentos que está pasando ya la sociedad, la humanidad en su conjunto. Yo te agradezco muchísimo de verdad que nos permitas aprender de ti aquí precisamente en Narrativas. No, al contrario, Jesús, muchas gracias a ti por la oportunidad nuevamente de estar en un espacio contigo, conversando de estos temas que son complicados. Y bueno, más bien la admiración es toda mía, ¿no? Tú has logrado construir pues un espacio, ¿no? Con tu propia identidad, tu estilo. Y bueno, para mí es realmente un gusto que me invites y poderlo compartir. Y por supuesto, pues con Ricardo pues todo mi cariño y también todo mi agradecimiento. Y ambos, pues, muchas gracias por invitarme para platicar de estos temas, ¿no? Que son, pues, temas que a mí me apasionan y que los vivo todos los días. Estoy metido en algo sobre esto y les agradezco mucho la oportunidad para compartirlo pues, con su audiencia, ¿no? Y bueno, que sumemos todos juntos a la reflexión. Yo aprendo mucho también escuchándolos y con las preguntas. Yo también aprendo mucho y en lo que yo pueda sumar, cuenten siempre conmigo. Pues ya lo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Nos vemos la próxima semana. Por lo pronto, échele super chat, échele super gracias. 20:30, el señor César Pineda con Descifrando la Política. 21:30, llegas así, Alejandre. Así que no se lo pierda, todavía hay más en el canal. Gracias, muy, pero muy buenas noches.